Aquí tenemos más moteros recién llegados. Aquí va la balsa, ¿no? Muy buenas. Bueno, ya estamos todos. ¡Hombre! ¿Qué tal? Tenemos que hablar. Pues sí, claro que tenemos que hablar. ¿Eh? Ya estáis aquí, ¿eh? Ya hemos llegado. ¿Cómo es Marisi? Aventura. No, es. Ejemplares. Sí. ¿Qué tal? ¿Sois amigos de Pepe? Mucho calor, mucho calor. ¿Y tú? Ah, qué bueno. Yo acabo de llegar ahora. Ah, muy bien. Pedro, ¿No estarías estamos el allí. otro día en Cantalejo? Allí en la hoguera. Ah, eres de los... Es verdad, tú eres de Palencia. ¿Y tú? ¿De Málaga? Ah, de Málaga. Pero tú no estabas en la otra, ¿no? No, pero yo me he tragado todos tus vídeos. Ah, bueno. Y conozco a Pepe gracias a ti. Yo me he quedado flipando, me dice, ¿tú eres Pepe? Y venía con el casco de la moto puesto y todo. Pues mira, cómo me alegro, porque se os ve muy buena gente. Gracias. Solemos serlo. Sí, no, bueno, pero... Hasta que dejamos de serlo. Pero Cuando bueno, nos dejan. pero bueno, quieres que la gente que aprecias tenga también amistades que sean buenos, ¿no? Solemos ser buena gente. Claro. En general. Sí, naturalmente, sí. Sí, no, por supuesto, habrá alguno por ahí. Me gusta. Pero sois buena gente y además con mucho compañerismo, os ayudáis en lo que podéis. Y eso me encanta, es verdad. Es que no lo ves Sí, sí. La verdad que sí. pues en otras aficiones, yo no sé, en el fútbol, pero en otras aficiones yo veo que no es lo mismo. No, no. No. Y esto une, además, mira, no tiene más que ver Una que... especie de hermandad. Hay buen rollo. Pues sí, En general, Sí. Mucho, mucho. sí. Entonces acampáis aquí esta vez. Aquí, mira. ahí. Pues bien. Querían meternos dentro de la carpa, pero digo, no, hombre, que luego vendrán el jueves más gente y demás. Que tenemos hasta un sofá y todo. Pues sí, pero esta carpa es vuestra. De o sea- unos colegas de Unos amigos. Pedro. Ah, sí. Sí, un amigo de aquí de Valladolid que las montan todos los años. Ah, pues muy bien. Y este año venimos invitados. Sí, son carpas particulares entonces, ¿no? Alquilada. Alquiladas, Esta sí. es alquilada. Bueno, pero de particulares, Ah, ¿no? sí, 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 No son de la organización, No, ¿no? motoclub. Sí, claro, Y la alquila el motoclub. claro. Alquilar motoclub o lo que fuera. Veintitantos. Sí, ya entiendo. Pues bien. Para el café, ¿no? Pues sí. Ay, la leche. La seguidora. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Mamen. Mamen, ¿y también eres aficionada al mundo de la moto? También, lo que pasa que no tanto como Pedro, vamos. pero Claro. también. No, pero también lo eres. ¿Y esto, cómo no has venido? ¿Cómo no has venido a esta concentración? Ah, amigo. Hombre, yo ahí no puedo ir, yo tengo problemas de espalda y entonces Ah. ir tan lejos y Claro, claro. frío, como que no. Claro, para la espalda es mucha paliza, ¿verdad? Muchos kilómetros, quizás. Sí, sí, Claro. la verdad que sí. Y Claro. el frío también influye. Sí, también, desde luego. Y dormir también en tienda de campaña también te afectaría, quizás, ¿verdad? Bueno, lo dicho, Claro, estamos ahí. también. Venga, Miguel Ángel. Lo tengo haz lo todo que muy queráis. Igualmente. Miguel Ángel, muchas gracias. Muchas gracias. queráis. Muchas Venga, gracias, muy amable. No, Miguel Ángel no, José Miguel. Perdona. ¿Qué me decías? que lo tengo todo en mi contra, Marisi. ¿Por qué? Hombre, el tiempo, Sí, del frío, me refiero. sí, claro. El lejos, está Sí, muy lejos para sí, mí. sí, claro. Y el dormir en una tienda. Claro. Bueno, mujer, hay que ser optimistas. Algún día a lo mejor, no sé. El año que viene vendremos Bueno, de puedo hotel. ir en coche. Claro. Mira, dice tu marido que el año que viene que venís de hotel y que Ahora bueno, enganchamos la moto en el remolque. claro. Claro. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Bien, muy bien. Bien, bueno, Bien. pues nada, estupendo. Ahora ya sabes, a contar con el contador para atrás para el año que viene, aunque todavía no hemos pasado esta, sí. claro. Ala. La verdad que sí. Pero Porque el bueno, ambiente tiene que estar muy chulo. pues sí, va a estar. No te preocupes, porque de todo al 100% a lo mejor no te enterarás, pero de parte de ellos, si quieres ver los vídeos del canal, ahí los vas a tener. Sí. Me estoy enterando ya de todo, vamos, todo. O sea que has visto todos mis vídeos, pues. Sí, lo vemos. Pues, Y nos echamos de reír contigo, Marisi. sí, perdóname, estaba pasando el tren y no te oía. ¿Qué me decías? Que he visto todos tus vídeos y nos hartamos de reír contigo. ¡Ah, qué bueno!
Eres súper simpática. Muchas gracias, vosotros también. Y muy buena gente. Enseguida, en cuanto he visto a tu marido, o sea, la forma de expresarse, la forma sí, ya te dice mucho, pero el primer, ya sabes, el primer instante ya te dice lo que es una persona. Pues enseguida... La verdad que sí. Y ya sabes, dos que duermen en el mismo colchón son de la misma condición, Sí. con lo cual, ya sabes, doy por hecho que sois iguales. Un placer y no te entretengo más, que te esperamos y la próxima a ver si nos vemos por aquí, ¿vale? Venga, encantada de conocerte. Lo mismo, encantada. Un besito. Un besito, lo mismo, venga, cuídate mucho, ¿eh? El próximo año nos vemos. Venga, un beso, hasta luego, gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo de mi candela pequeñita, yo no sé. Venga. Conmigo tuvo la candela. Venga, Pedro, hasta luego. Chimenea. Buen viaje. Mañana ya nos Mañana vemos. nos vamos. Sí, sí, ya le he dado la entrada y todo. Ya Ya se lo ha dado a tu colega Pedro, ¿no? Sí, ya me instaló ahí. Ok, pues mañana te viene peinadito al favor. Peinado. No, me ha cortado el pelo la mujer. Ya te veo. Me lo corta siempre ella. Es una artista. Lo que te ahorra. Pues no te digo que te ahorra. A ver. A ver. Después la tienes que llevar a cenar. Que la foto está ahí. Ah, se va a despedir José Miguel. José Miguel, acuérdate, no Miguel Ángel. Por eso yo pienso, por lo menos para nosotros la tenemos ahí. Y después ya cuando es, Pues la hacemos ahí ya también. Sí. Oye, chicos, ¿y este sofá qué hace aquí? Ahí el sofá de Pedro, ¿no? ¿Eh? De Pedro. Pedro que está malito el pobre, tiene ¿Ah, sí? una enfermedad en la sangre Sí. y viene con muleta. Ha venido en moto, pero ¿Ah, viene sí? con muleta. Ajá. Y le han traído a los colegas el sofá. ¡Qué bueno! Y otro que tiene que venir. Pues parece confortable, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y está limpio. ¡Qué nivel! Algo así raro. Y además, de verdad, no está de estos cascaillos ya. No. Pues como traigan el grande hoy, Sí. no veas tú. Este lo vais a probar todos, estoy segura. Ahí termináis todo, no falla. Ahí lo que se... Di la verdad que no la acaba de traer el Corte Inglés. Sí, Bueno, vale, acabamos de pagar. sí, sí, El como dos platos. sí. Ahí lo que se están perdiendo los cordobeses. Ay, los cordobeses. Y el gallego, ¿eh? A ver si os mejoráis para el año que viene, picha. Sí, claro, ¿eh? Mirad cada vez más nivel, ¿eh? Cada año más nivel, menudo. Con carpa y todo, ¿eh? Nos Venga, vemos. sí. Un saludo de parte de todo, ¿eh? De todos, para los que no podéis venir. Claro. Claro, para Diego, Alberto, Alberto y Carlos. Y para todos los moteros que no puedan venir también, Claro, ¿verdad? Claro. Venga, Bueno. hasta luego, hasta luego. Vamos a hacer más famosos que sí que La tienes nueva, ¿eh? Sí. Sí. Venga. Buen viaje, hasta luego.
me Sí. corras. Se le ve que es prudente. Mañana nos trae Sí. dulce. Sí. Se le ve que es prudente. Mire, tranquilo. Los churros no, ¿eh? Estoy en la palmería, tío. Pedro viene mañana. Se va a Palencia a pasar la noche y mañana ya viene para quedarse.